Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de quehaceres, un programa que estamos desarrollando al margen de la exposición tiempo de la exposición El tiempo en las cosas, curada por Tatiana Cuevas en el Museo Amparo, lugar en el cual se incluye muchas de las muchas de las un momento. Disculpe, hubo un ruido, en la cual había una repetición, en la cual se incluyen muchas de las piezas que conforman la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Por lo tanto, a partir de esta conversación que Tatiana entabla con las obras de los artistas presentes en las exposiciones y a partir sobre todo de la concepción del tiempo en la historia y en sus relatos, pues hicimos este programa para conversar con artistas, así como con teóricos, escritores, activistas, con muchos otros actores alrededor de estos temas. Hoy, con mucho gusto, recibimos en una charla que hemos decidido nombrar Objetos y Narrativas, un artista cuya obra es parte de la colección del Museo Amparo y que es Gabriel Rosas Alemán. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Nina, y muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre mi obra y también de enterarme de que el museo recientemente está mostrando la obra que adquirió. Así que con esa excusa también tengo una misión de ir a visitar el museo y de visitar Puebla muy pronto. Sí, allá te esperamos. Y pienso que pues siempre sea una buena ocasión visitar el museo y en efecto, pues el museo tiene la misión de estar trabajando sobre su acervo y activarlo. Y igualmente tejer conversaciones y profundizar desde distintos lados sobre las obras de los artistas presentes. Y es un poco la razón que nos convoca aquí, ¿no? Sí. En el marco de esta parte de este programa Quehaceres que hacemos en el museo ya hace un rato, pues hemos decidido abordar estos temas que mencionaba como distintos artistas los han pensado, cuáles han sido también sus formas de relatar. Y sabemos que tu trabajo pues lo hace, ¿no? Construye narrativas y sobre eso nos gustaría que se concentrara un poco la charla del día de hoy. Por lo tanto, Gabriel, yo no sé si estés de acuerdo, te sugeriría empezar mostrando algunas de tus obras. No me gusta tanto leer semblanzas, sino más bien que sea quien participa, que nos va contando un poco de su quehacer precisamente. Sí, pues justo como con la pauta que abres en relación a las narrativas y también a los objetos, yo estaba como pensando justo como cuál fue el origen de que en mi trabajo se encuentre una cierta narrativa dentro de cada uno de los proyectos, porque la forma en la que yo trabajo es como cada grupo de obras, como cada grupo determinado de piezas que abarcan diferentes medios, como que pertenecen a un determinado proyecto. Entonces, dentro de ese proyecto hay como una cierta narrativa y también cada obra como que se activa en función como de esa narrativa interna, como de ese proyecto en particular. Y pensaba mucho como dónde es que puedo localizar que esto comenzó. Y antes como de compartir como sobre las obras, pues sí, una cosa como que me hacía reflexionar esta invitación que tú me haces es en relación a la formación previa que yo tuve a las artes visuales. Antes de entrar por completo a estudiar arte y a estar como interesado como en esta formación y en esta práctica, yo me formé de manera autodidacta en cine. Yo busqué talleres
escritura, edición de video, edición de audio, composición, manejo de cámaras, incluso hasta trabajando en algunas producciones pequeñas, porque yo tenía interés como en la construcción de contar una historia, ¿no? Como de, ciertamente como había un interés por hacerlo desde el marco muy hegemónico, como de una historia lineal con un principio y el desarrollo y la conclusión y los personajes, y yo crecí con eso. Y entonces como que identificaba que en eso tenía como ese interés, ¿no? Como en contar algo con esa misma como narrativa. Pero fue como en esa formación autodidacta que conocí a un par de artistas que estaban en formación en La Esmeralda y me pareció como muy, sí, como especial, muy singular la forma en la que ellos como lograban como reflexionar en torno a una situación. Como no era como tan lineal, ¿no? Había como la posibilidad de otros tiempos, como de hacer énfasis en un solo hecho, eh, y en no como desarrollar algo como grandilocuente, sino, ¿sabes? Como atender como sutilezas. Y ese tipo como de cosas a mí me sorprendió en ese momento y fue que decidí como acercarme a la formación de las artes visuales, sí todavía con el interés de contar como una historia, pero desde otra estructura narrativa, como que se abría hacia otras posibilidades. Eh, y entonces ya fue como elegir la formación de arte. En particular, justo hay, bueno, como decía al principio, en mi trabajo yo abordo como proyectos, ¿no? Como que abro un determinado periodo de investigación en donde van a suceder desde textos de mi autoría, en donde va a haber una serie de obras escultóricas, en donde quizá va a haber algunas pinturas, en donde quizá inclusive van a haber guiones que van a ser reproducidos para alguna situación en vivo, porque las acciones o las obras en performance que yo hago, como que tienen esa posibilidad como de que son instrucciones y entonces se pueden repetir como de forma constante cuando se sigue como esas pautas, ¿no? Eh, y todo ese grupo de obras se activa como con una determinada narrativa interna, o sea, como que se están vinculando uno a otro, y luego cada uno de esos proyectos que comprende ese grupo de obras da pie hacia otras nuevas piezas, ¿no? En particular, hay una pieza que nombré Novela, y Novela, que fue una obra de 2016, partía de que el espacio mismo como de exposición y el espacio mismo temporal de la exposición eran como parte de este espacio narrativo, ¿no? En donde se iba a ir construyendo y en donde se iba a ir presentando una determinada historia, una historia que tenía que ver en un interés por la comunicación, por la construcción de un determinado mensaje, por cómo alguien puede hacer uso como de formas y como de elementos sin ningún tipo de conocimiento gramatical o sin ningún tipo de restricción como del idioma, sino más bien a través de la intuición. Y cómo con estos elementos era posible como construir un mensaje, ¿no? Y cómo el otro lo iba a recibir y cuál iba a ser esa interpretación que tenía que ser abierta. Entonces, para esta exposición en particular, los elementos que estaban construyendo como esta historia, como los elementos que forman parte de esta situación, como de estos elementos
alfabetos que yo nombré en ese momento, como un alfabeto de 48 siluetas. Eran, como lo mencioné, el espacio de exposición mismo, el espacio temporal de cuánto duró esta exposición. Luego había unas pinturas pequeñas en formato que se acercaba como a la figura del rostro humano, que en este PDF más adelante aparece por allí quizá alguna. Estas esculturas que estamos viendo, que son unas cerámicas, eran unas esculturas que además a mí me interesaba que el público pudiera manipular, como que dentro de esta construcción como espacial y como dentro de esta construcción de esta historia, además yo estaba incluyendo como al observador, o al menos estaba considerándolo como parte de esta obra, donde sí imaginaba que él podía acercarse a estas esculturas, manipularlas con la finalidad de construir como este mensaje, ¿sabes? Porque las formas que tienen como estas siluetas como bastante amables, que recurren como a las curvas y que recuerdan como a partes del cuerpo humano, para mí había como una situación como intuitiva para poder acercarse a ellas y hacer uso de las mismas, y por lo tanto las composiciones siempre iban a ser como balanceadas, ¿sabes? Y entonces con el performance que sucedió dentro de esta exposición novela, para mí era una forma como de ejemplificar cómo es que podía el público hacer uso de estas piezas. Entonces, esta situación como construir o presentar este performance también formaba parte como de este espacio temporal físico, y además había esta situación en donde el público podía como hacer parte como del uso de estas esculturas. Había otras esculturas pequeñas como dispuestas en el piso, o algunas otras sobre repisas más pequeñas. Y en el caso de las pinturas, que ahí en el fondo puede apreciarse una de ellas, estas tenían títulos como artículo indefinido un, artículo indefinido unas, como aludiendo a que dentro de esta construcción narrativa, como dentro de esta construcción, como de esta historia que estaba como conformando, no con una narrativa lineal y no atendiendo como un principio o un fin, sino como entendiendo que inclusive como el espacio en el que duraba la exposición era parte como de esta historia. Estos elementos de las pinturas eran como un elemento gramatical o textual, y por eso eran estos artículos indefinidos, como que podían formar parte en cualquier instante como de esta construcción, pero además eran unos determinados personajes, porque las siluetas que están en estas pinturas remiten a partes del rostro, o sea, como que podían ser rostros humanos, como cuando uno podía modificar esta obra como poniéndola boca arriba o boca abajo, como que aparecían ciertas siluetas de rostro de forma muy abstracta. Entonces había como una cierta presencia, ¿no? Y por lo tanto yo nombraba que podían ser personajes. Estos elementos y lo de las esculturas, el mismo performance, el recorrido en el espacio que el espectador tenía que hacer como para encontrarse con cada una de las piezas, estas piezas pequeñas que se alcanzan a ver que están puestas recargadas a muro sobre el piso, tienen títulos como palabra torpe, palabra noble, y eran como, o sea, yo los imaginaba como si estuviéramos hablando de un texto. Estos son como apartados especiales que están como abriendo un espacio para dirigir como la atención hacia ellos, ¿no? Como dentro de toda esta construcción espacio-temporal que abrazaba este proyecto novela. Esa es como las posibilidades que
que la formación artística me dio a mí en comparación con el cine, que sí había como una determinada, pues sí, como rigidez, por así decirlo, para acercarme y para poder contar algo como desde este medio, como que la formación de arte fue que no solo había un solo medio, como que tenía que ser formato audiovisual, como en un formato de imagen en movimiento, sino que la narrativa que yo podía construir incluía inclusive esculturas, incluía el espacio real de una galería, incluía una situación que se repetía como cada cierto tiempo con un performance, incluía unas pinturas que estaban colgadas a muro y todo esto como que se engloba como para ese proyecto en especial, ¿no? Esto en relación con el origen como de la construcción narrativa, como de las libertades que yo me concedí porque el mismo medio del arte me lo daba. Una cosa que yo reconocía y que hasta el día de hoy como sigo compartiendo en relación al arte contemporáneo es que yo digo que es como un medio muy promiscuo porque permite como que todos los medios convivan entre sí, ¿no? O sea, tú puedes hacer uso de lo que necesites para decir como la historia en los términos que tú necesitas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, este es un proyecto en 2016 que, repito, tenía que ver con este interés como en relación a la construcción de un mensaje que tenía que ver en relación a la comunicación en torno a un lenguaje visual que fuera como eh, como intuitivo en la manera en la que se construyó, pero también en la manera en la que se usa, y en donde el mensaje finalmente está abierto a la interpretación, ¿no? Porque está como buscando como despertar esto en el espectador, que es lo intuitivo, ¿no? En mi trabajo esa va a ser una de las constantes que, que yo estoy como atendiendo como a lo sensual, ¿no? Estoy buscando que el sentido del tacto, que el sentido auditivo y no solo el sentido visual esté siendo sí, excitado, por así decirlo, ¿no? O sea, sí hay como una inquietud porque se puedan uno acercar a las piezas, porque el recorrido forme parte como de la pieza, porque el texto, porque lo que se enuncia dentro del espacio mismo son elementos importantes, ¿no? para la construcción de las piezas. Esta foto en particular aquí muestra estas pinturitas pequeñas que yo las elegí hacer en este formato pequeño porque me gustaba la relación que había con el rostro humano. Son pinturas que yo aludía como que una vez que te encontrabas frente a ellas, es como si tuvieras un interlocutor como dispuesto a comenzar un determinado diálogo, ¿no? Y estas son las que nombré artículos indefinidos, artículo indefinido un, artículo indefinido unas, ¿no? Eran el título de estas piezas. Esto en relación al proyecto Novela, que estamos ahora mismo viendo estas composiciones, que en este caso lo que hice fue, de esas 48 siluetas que yo había generado, algunas las sobreponía en dúos o en este caso eran 3 siluetas sobrepuestas, y la intención es que se estuviera como generando un determinado mensaje en esta superposición de las siluetas, un mensaje que está como muy abierto a cada uno veía como lo que podía interpretar, ¿no? Que si iban desde partes de cuerpo humano, huesos o animales o paisaje, o sea, sí me gustaba mucho esta situación de que
estaban muy abiertas a la interpretación y por lo tanto a la participación del espectador. Esto con novela. Y ahora me gustaría brincar, si ahora estamos en 2016, brincar hasta el último proyecto que tengo con el nombre de Casa Serpiente. Porque aquí como la parte narrativa, como de estas obras y de todos los objetos y de todas las piezas que están englobadas en este proyecto, además es que tienen una situación anecdótica personal como de origen. Porque Casa Serpiente para mí fue ya esta inquietud de que el espectador participe como de las obras, como que se acerque a ellas, como que las encuentre como un elemento no intimidante, sino con algo con lo que puede vincularse, acercarse más allá del espacio de exposición. Yo lo llevé a que estas piezas ya inclusive habitan con el espectador, es decir, están en casa. Y de ahí como el sentido de que todas estas piezas recayeran sobre objetos utilitarios. Comencé a hacer estas pinturas en gran formato en seda, que al final presentaba como unas cortinas, porque había como muchos elementos ahí de lo pictórico que siempre me está interesando como abordar, la posibilidad de abrir espacio que concede una pintura. De alguna forma, para mí, con estas piezas, de estas pinturas en seda, ya no era meramente una representación, sino que podía ser algo como más, como si fuera una suerte de comprobación, porque este elemento utilitario que es la cortina, además podía como dividir espacios, ¿sabes? O tú podías dar uso de ella poniéndola al lado de una ventana, ¿no? Entonces, ya no solo representa espacios, sino que lo construye, sino que invade como el espacio real. Eh, eh, pero entonces, como lo que estaba como detrás de estas primeras piezas, fue como este deseo y esta posibilidad que se abrió en su momento para mí de construir una casa propia, ¿no? Y entonces todo esto fue como llegar a esta situación de cómo sería esa casa, dónde sería como el lugar idóneo para esta casa, qué ocurre como en los salones o en los espacios de esta casa. Y entonces como todo terminaba siendo como solo ideas, como solo una planeación, todas estas primeras obras o estas primeras pinturas sobre seda eran como representar estos planos, ¿no? de lo que sería esta casa sin hacerla claramente como de esta casa va a ser así o así, o estas son las dimensiones, era solamente una mera proyección. Como el material es de la seda tiene este aspecto translúcido y esta suavidad, había como una situación como de si fuera un ensoñamiento o como una ilusión que me gustaba como que se mantuviera, ¿no? O sea, esta casa todavía no está lista para construirse, pero mantener esa ilusión al respecto, o sea, como que era lo que motivó a hacer todas estas pinturas, ¿no? Y al final, con todas ellas, yo sí pensaba como, bueno, si alguien quiere convivir con esta obra, o sea, si alguien finalmente adquiere esta obra, me gusta mucho la situación de que puede hacer uso de ella, ¿no? Como que en su espacio particular puede disponer de ella de la manera que desee, como poniéndola a mitad de una sala, o poniéndola contra el muro, o poniéndola junto a una ventana, porque lo que me interesa es que el espectador conviva con las obras, esté cercano a ellas, ¿no? Por eso también recurrí a lo utilitario, como intentando como que esa barrera que hay entre el espectador y la obra pudiera como traspasarse, ¿no? Porque hay un soporte que es familiar.
que en este caso es algo con lo que convives, como un elemento cotidiano como la cortina. Y luego hay una serie de esculturas dentro de este proyecto que yo las imaginaba como unos barandales. O sea, como unas esculturas que te podían ayudar como a hacer determinado recorrido dentro de un espacio. Todas estas piezas que estamos viendo ahora formaron parte del proyecto Casa Serpiente, que presenté en La Cresta, un proyecto que dirige Abril Sales en Monterrey. Abril como que tiene o tenía en ese momento con La Cresta esta inquietud como con exploraciones en relación al cuerpo, y para mí como que siempre ha sido una constante como acudir al cuerpo, y en los últimos años, o sea, más que el cuerpo como algo que no tiene como personalidad, es como el individuo, ¿no? Como el individuo, en este caso el espectador que está dentro de un espacio de exposición, que tiene un determinado recorrido dentro del espacio de exposición, qué es a lo primero que se enfrenta cuando llega como a un espacio dentro de una galería o de un museo, qué es lo que ve, inclusive como qué es lo que siente. Esas son como inquietudes que tengo cuando estoy como desarrollando todas estas piezas. Y resonando con Abril, pues hubo como la posibilidad de mostrar estas piezas que estaban buscando acercarse como al espectador, y por eso el hecho de que fueran formatos como familiares y materiales como sensuales, como la seda o la misma herrería, que tiene como todas estas formas curvas, como que de alguna forma atraen, y las formas curvas de la herrería yo las imaginaba como estos barandales o pasamanos que de alguna forma dan un recorrido como a la mirada, pero también un recorrido a la mano dentro de un espacio, ¿no? Como si bien al final pueden no ser utilizadas así, porque terminan siendo un elemento escultórico que el público como que no ve cómo poder acercarse a él claramente, porque yo no pongo instrucciones como de toque aquí o acérquese, ni nada de eso, sino que las dejo allí para ver cómo responde como el espectador. Eh, Como que la manera en la que yo intento que él se pueda acercar es haciendo que los soportes sean esto que es tan cotidiano como esta escultura que es un biombo, que también es un dibujo porque comenzó en un plano bidimensional, y teniendo este dibujo yo decidí como solo darle un formato mucho más grande y levantarlo al darle esta tridimensión con este material, ¿no? Pero al final es que termina siendo un biombo que también un poco como que sí, como que se cancela porque no está bloqueando nada, ¿no? O sea, siempre puedes ver a través de él porque es una estructura de herrería. Eh, pero entonces, eso como en relación a cómo se originó todo este proyecto Casa Serpiente, que es un proyecto que continúa, eh, que es un proyecto que me ha dado pauta como a estas esculturas, que después algunas de estas piezas escultóricas formaron parte de un performance que también trabajé con Abril Sales. Y ahora mismo estoy como interesado en, ok, construí o hice determinados obras o objetos que forman parte como de esta historia, de esta casa que se está como esta casa idea, como este refugio que no termina por existir porque todo es como muy sutil, porque todo es muy frágil, porque todo puede como vencerse, porque puedes ver a través de... Y ahora como lo siguiente para mí con este proyecto es como darle un determinado espacio concreto, ¿sabes? Ya no, o sea, en algún principio imaginaba, claro, es una exposición dentro de una casa, quizá si fuera un proyecto con alguna institución, es como darle una determinada arquitectura particular a todas estas piezas. Y ahora solo imagino como bueno, en realidad es que es un espacio que inclusive o sea, como que me toca construir, pero no sé dónde, ¿sabes? Puede ser en las montañas o frente al mar, ¿sabes? Como que creo que allí podría
como que allí podría como ahora como dirigir como los intereses, ¿no? Como de construir un determinado ambiente o contenedor para todas estas piezas que remiten como al hogar, como al refugio. Y el espectador, cómo se enfrenta a eso. Pues eso en relación a las narrativas, a los objetos que se pueden ver dentro de mi producción. Estoy abierto a las preguntas. Gracias, Gabriel, en principio, pues por compartirnos este par de obras, ¿no? Quizás luego eventualmente podremos mostrar también la obra que actualmente está en la exposición, El tiempo en las cosas, aunque Claro. pues esta charla también es precisamente para invitar a quien está escuchando y tenga la posibilidad a visitar en vivo la exposición Sí. y ver en las salas, ¿no? La pieza. Claro. Y hay varias preguntas que creo que podamos empezar a articular. Empezaría yo, pero bueno, como justamente tú dices, la idea es que esta charla esté abierta y si alguien que está escuchándonos tiene ganas de participar, de hacer una pregunta, un comentario, pues acá estamos leyéndolos Claro. para hacerlas, para ponerlas a Gabriel. Gabriel, pues hay como una palabra que me dio mucha vuelta, ¿no? en la cabeza mientras te estabas contándonos y que creo que empieza mucho desde algo que estuviste diciendo al principio. Deja decir en principio que me encanta y luego quisiera regresar sobre esto, como en tu obra la autobiografía, pues de alguna manera tiene una presencia, ¿no? Que a lo mejor no es visible, pero Claro. que allá está. Creo que es algo muy poderoso sobre lo cual también luego me gustaría regresar. Okay. Pero hay un punto donde nos contaste, en efecto, lo que estudiaste antes y creo que nos dio una pauta para entender cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu aproximación al cine? Y me dio, te decía, mucha vuelta en la cabeza la palabra montaje, ¿no? O sea, estaba yo pensando en muchas de las piezas que nos mostraste y cómo en efecto son o pueden parecer, no sé qué pudieras decirnos, ejercicios de montaje. ¿No? Me pregunto entonces, si te pregunto si quizás un alfabeto no es básicamente una herramienta que de allá pues remite a estas posibilidades de montaje de la palabra, o por otro lado, pues también hay algo, ¿no? En esta posibilidad del montaje espacial que tú estabas mencionando. Y también, pues, estas posibilidades de montaje que se abren, lo dijiste en un momento, pues tiene múltiples posibilidades. Puede ser, por ejemplo, en algún momento que Casa Serpiente o elementos de Casa Serpiente habiten otra casa, ¿no? De un coleccionista o de alguien que quiera la pieza. Y allá me parece bastante interesante pensar contigo, ¿no? O sea, este proceso de escritura y lectura que tú estuviste mencionando a lo largo de esta charla. Claro. Sí, justo cuando pensaba como en relación a la charla y a esta pauta en relación a las narrativas, lo que me hizo como llegar a como dónde comenzó todo esto, recuerdo mucho que de las cosas que más me entusiasmaba cuando trabajé en producciones de cine, era más como el set, ¿sabes? El montaje de la iluminación, como la disposición de los rieles para mover el dolly, como la escenografía, como lo coreografiado como de todo el estudio para una determinada situación, ¿no? O sea, como que sí recuerdo mucho que eso me entusiasmaba más que el resultado final. Y sí es cierto que en muchos de los proyectos previos, y aunque también en el último de Casa Serpiente, aunque creo, y ahorita te cuento por qué, ha sido como mucho más flexible, todos los proyectos previos, como por ejemplo Novela, sí están como muy
dirigidos a una determinada forma como de mirar, ¿sabes? Como este es el ángulo en el cual tiene que verse y por eso el performance tiene un guión, ¿no? Porque no era como que yo diera siempre como pautas o libertad, sino como que dirigía mucho porque me interesaba poner atención en una situación, en un enunciado en particular y en el hecho como de repetirlo, como que creo que se podía dar ese énfasis, ¿no? Y entonces era como dirigir la atención. Y en hacer todo eso, pues claro, es todo un montaje. Incluso muchos proyectos como que giraban en torno al recorrido espacial que el espectador hace dentro de una sala y también al movimiento solemne con el que nos desplazamos dentro de las salas de museo o de las galerías, como ya reconocer eso como un determinado patrón, como que no hemos cuestionado y solamente se está reproduciendo y así es como se tiene que ver el arte y así es como se tiene que acercar uno a estas cosas. Eh, y para mí era como intentar como proponer otra manera de hacerlo, ¿no? Por eso como el hecho de piezas que el espectador pudiera manipular, aunque finalmente muchas veces eso no se logra porque yo no doy pauta, como decía, con instrucciones, sino que solo dejo las piezas allí y quien intenta acercarse puede hacerlo, pero regularmente es como, si no das una instrucción, como que casi no ocurre. Pero sí hay como una cosa de hacia acá, como mirar hacia determinado lado, como llevar la atención hacia un determinado punto. Y incluso son como cosas tan mínimas o son como gestos o son como situaciones que pueden pasar como desapercibidas, las que me interesa poner atención, que por eso yo genero como todos estos dispositivos dentro de la exposición, como un performance, esculturas, pintura, además, como para llevar la atención hacia ese determinado lugar, ¿no? Entonces, sí es una constante como el pensar las exposiciones como un montaje, el pensar como las esculturas, en general las últimas pinturas también en seda, eh, como con la intención de que el espectador pueda tocarlas, como que quiera sentirse como atraído hacia ellas, con la intención de despertar como un determinado reflexión o sentido, ¿no? En el otro. Eh, acerca de la relación como con la escritura, pues es que para mí tenía que ver, o sea, como mucho de lo que yo escribía previo para los performances o para las acciones, eh, tenía que ver con que eran más como guiones, justo, como que había unas determinadas pautas a seguir, como si estuviera dirigiendo algo, ¿no? Como si ese gran set que se concede, que es como la sala de exposición, yo ya sin estar presente, siendo un director, solo dejo como ciertas instrucciones o ciertos lugares como para pasar a través de o para dirigirse y ya es como el espectador el que va como a responder como hacia esas cosas, ¿no? En, en el caso de la comunicación, que era como este tema central que estaba en novela y en el proyecto previo de Untrained Voices, que eran estos 48 siluetas que estaban allí como muy libres de su interpretación. Había como una cosa de que el lenguaje, si bien tiene como muchas posibilidades, también cuando estamos limitados por idioma, pues hay esta restricción de que no puedes acercarte como a ciertas cosas. O inclusive como todo lo que es gramática, ¿no? Como el hecho de cómo construir un texto siguiendo como ciertas pautas. Entonces para mí era como, quiero como hablar acerca como de la construcción de un mensaje, como de la comunicación de algo que atiende más bien como a composiciones balanceadas, como a algo visual con lo que podemos
como rápidamente responder y construir como, sí, como un mensaje quizá placentero, no sé, como al menos como en su composición visual es como resulta algo bello. Y entonces de ahí el que propuse estas 48 siluetas, ¿no? Y es de este proyecto de las 48 siluetas que hice para un Train Voices, que es un proyecto en particular y que luego se desplazó hacia novela, del que se desprende todo el proyecto o las obras de lo que hay ahora exhibido en el Museo Amparo, que es esta pieza que se llama 5 gotas de ribotril debajo de la lengua, que es un políptico que, si bien estos 48 signos estaban como muy sólidamente como definidos, como esta es su forma, si se combina con este, puede como resultar en esta otra forma, etcétera. Para esta serie de pinturas, para mí era un poco como de, me tengo que desprender como de esta rigidez que yo mismo estoy como proponiendo a través de estos 48 signos, porque si bien no significan nada como en particular, sí estoy como yo mismo cerrándome como a la posibilidad de que otras cosas en términos de escritura ocurran para la construcción como de un mensaje. Y entonces vino más como estos ejercicios que comenzaron a ser algo como muy libre de utilizar este material que era esta tinta como bastante fluida y que poco a poco se iba como desparramando hacia un determinado lugar y yo podía contener, pero luego entonces venía un siguiente trazo con una tinta mucho más cargada y luego venía otro trazo con una tinta mucho más tenue y poco a poco como dentro de un solo plano, como dentro de una sola espacio, yo ya había hecho como un determinado mensaje pensado, ¿no? Y tenía mucha más libertad que los anteriores, que eran como estos signos, como muy rígidos. Así comenzó toda esta serie de pinturas, dibujos, en el que también había esta situación como de que se hacía de forma muy rápida, se hacía de forma muy gestual y volvía a esta situación de ser algo muy intuitivo, que era algo como que me interesaba como rescatar. Como repito, hay como esta cuestión por lo inaprensible y por cosas como sutiles y por gestos en los que yo voy a estar como poniendo atención constantemente. Y en este proyecto era esta forma como de escritura o esta forma como de pintura muy libre que era más bien instintivo, ¿no? Como la forma en la que se iba componiendo una y otra y otra. Si bien hay muchas coincidencias entre todas ellas, y en algunas hay un poco más de control y demás, pero al final había mucha mayor libertad que en el proyecto anterior. Y esta obra en particular, como toda esta serie de dibujos azules de esta obra que van a encontrar en el museo, no solo es esta pieza, sino que le siguieron más similares. Además coincidieron con un momento personal y es otra cosa como que vuelvo a retomar de lo que también mencionabas. Sí hay como una parte de que estas anécdotas, si bien no siempre están como presentes o sea, están vinculadas con experiencias como personales. Si bien no son como claramente yo estoy reflejándome allí, pero sí hay como una experiencia personal que me atravesaba y es en particular con esta serie como de mucha inestabilidad emocional. Y entonces también este ejercicio como de estar haciendo estos dibujos, pinturas, como que me permitía como concentrarme, ¿sabes? Como hacer
ese solo dibujo, esa sola composición como en un instante. Aunque también la construcción de muchas de ellas no se daba como de una sola, como en un solo tiempo, sino que tenía o sea, como muchísimas hojas sobre el escritorio y ponía una forma, hacía como una forma y luego seguía a la otra y luego iba a la otra hoja y entonces se iban construyendo como en diferentes tiempos, ¿no? Que construcción es una palabra que me gusta como enunciar al referirme acerca de mi obra, como que sí entiendo que esta superposición como de elementos, como vienen diferentes temporalidades también, inclusive en días, yo la veía como un sistema de construcción, que luego con todo el proyecto de Casa Serpiente, pues se hace como mucho más literal, porque estoy hablando acerca como de la construcción de un espacio ya, ¿no? Como la idea de construir un determinado espacio físico. Y sí, esta es como la manera en la que como abordar como la escritura para mí fue como una alternativa que ya no tenía que escribir o como determinar como que las acciones tenían que ser de una determinada manera, sino que yo mismo necesitaba liberarme como de esas formas en las que lo había establecido previo, con esos ejercicios mucho más libres de trazo o de escritura, de construcción, de composiciones, de montaje. Totalmente. En principio, Gabriel, aprovecho para hacerte una pregunta que te está haciendo Claudia Marín respecto de esta pieza y Sí. luego quisiera seguir sobre algunos de los puntos que estuviste mencionando. Pero Claudia pregunta, ¿hay vinculación entre la pieza que está en la exposición El tiempo en las cosas, o sea, estas gotas de ribotril bajo la lengua, creo que, si no me equivoco, se llama, Sí, sí, lo y es. El desnudo en azul de Georgia O'Keeffe, parecen piezas de la misma serie, dice ella. Ya, yo tenía un interés con este color azul, como en particular solo estaba como muy fascinado y dentro de la historia del arte es un color que es muy recurrente desde la obra que menciona de Georgia O'Keeffe, pero también están como todas las piezas azules de Matisse y también está como todo el trabajo en azules de Yves Klein. Y en particular como que para mí tenía que ver con como que es un color al que respondes de forma muy... Sí, o sea, ahora mismo se me acaba como el vocabulario, pero de forma muy intuitiva, o al menos para mí, la reacción o como la respuesta que yo tenía como frente a este azul era como solo inmediata, ¿no? Como que había una excitación como con la pupila al verlo, y entonces estaba como muy fascinado y yo quería como explorar este color en especial, que es el azul ultramarino, y luego tiene como toda esta tradición dentro dentro de todo el campo del arte, como este elemento como de alto valor y lo difícil que era conseguirlo, y todas estas piezas del... No recuerdo cuál es esta capilla que está pintada toda en un azul ultramarino. La capilla de los Cravegni, quizá. Sí, Di me parece que Giotto, es. en Exacto. Padua. Sí. Que básicamente era un color como que hablaba como del poder Claro. del que encargaba como estas obras, pero también del poder del mismo artista. Entonces era un poco como un guiño, un gesto como a esta tradición, como a esta historia del arte que se cuenta a través de este color, que yo tenía como esta inquietud como de trabajarlo. Pero luego también estaba como la parte médica que este color concede, ¿no? O sea, como que de forma ya muy clara reconocemos ciertos colores hacia algo médico. Y como compartí, yo estaba atravesando como por una situación en la que necesité de medicamento ribotril, que es un ansiolítico. Entonces, la dosis en la que yo lo obtuve, o sea, y que me lo recetaron, era una dosis muy alta.
porque estaba atravesando por una ansiedad tremenda que no me dejaba dormir. Y entonces también era como un poco solo dar énfasis o como recordar este sentido médico a través de este color y de esta situación de la que yo intentaba como liberarme, como de estas estructuras que yo había establecido para producir ciertas obras, y que estos ejercicios como con mucha libertad, con mucha intuición, me estaban generando. Por supuesto hay como todo esto, como homenaje, por así decirlo, o como todo este guiño, como todo este vínculo con muchas otras obras previas dentro del arte, solo porque este color en particular y las formas hacen mención, sí, como bastante clara. Claro. Hay una construcción, algo como decías antes, ¿no? O sea, hay una construcción simbólica, cultural de este color, pues Exacto. que también, ¿no? Llega hasta aquí. Y esto a mí me parece muy interesante de tu obra, ¿no? O sea, como lo que estás mencionando al fin es y estabas un poco contándonos respecto de la autobiografía, era una manera de poner capas, ¿no? O sea, de una construcción que a mí me remetía mucho a la idea de estratificación, más bien, ¿no? O sea, de estar construyendo algo arriba de algo. Sí. Y creo que estas velaturas de esta pieza y el mismo proceso que tú construyes, de alguna manera, que tú nos trazabas, que estuvo a la base de esto, de alguna manera refiere a esta estructura Claro. conceptual. Y que luego ya un poco como que se volvía un tanto como, sí, como importante reiterar con el montaje, porque si bien el montaje pudo haber sido como una sola línea, como de todos estos dibujos, o una sola mesa, yo decidí como que la composición fuera algo como que se rompía, como que no había una linealidad, sino que era como una especie de bloque Lego que se superpone. Y aunque, o sea, esta composición final que es como bastante hermosa, yo estoy como bastante satisfecho. Sí tenía como esta inquietud de que cada vez que se pudiera presentar esta pieza, se podía armar como de forma diferente, ¿sabes? Porque son bloques, o sea, de la misma manera en la que las pinturas o los dibujos o los trazos son como esta superposición o esta construcción, también pensaba que estos marcos podían como acomodarse de una forma distinta y entonces estás como concediendo sí, como refrescar, como la forma en la que te acercas a esta obra cada cierto tiempo. Tú, de hecho, usaste en un momento de la conversación una expresión que me gustó mucho, que fue abrir espacio, ¿no? Y ahora me gusta mucho cómo estás mencionando que estos son bloques. Yo los llamaría un poco en el marco de otras reflexiones que hemos hecho con otros artistas, fragmentos de alguna manera. Estoy pensando en cómo un fragmento es algo que abre espacio. Y te tengo una pregunta que tiene que ver con una lectura que creo que te pudiera interesar, que es un texto que se llama Atlas de las Memorias, Atlas de las Emociones, perdón, Atlas de las Emociones, de una investigadora que se llama Juliana Bruno. Ella habla mucho de cómo hay algo parecido en la idea de transitar un espacio, y me viene mucho a la mente las maneras en las cuales tú nos relataste de cómo construyes esta narrativa expandida dentro de un espacio expositivo, en lo cual distintos elementos participan a la posibilidad de una lectura libre o no, ¿verdad? Y regresando a lo que decíamos al principio, el cine, ¿no? Ella hace una acotación que es muy interesante y dice de cómo estos fragmentos, que al fin son formas en la cual se abren a memoria, ¿no? En la cual empezamos a poder reconstruir cierta memoria, y también los fragmentos son la forma en la cual nosotros recordamos, de alguna manera implican necesariamente la condición del movimiento, ¿no? Que todo lo que recordamos los humanos, de alguna manera, es dictado por cierto movimiento. ¿Quién sabe ahora, no? En este momento de eterna pantalla, pero claro, que nuestra memoria en realidad es una memoria en la cual que es construida desde el cuerpo de forma fílmica.
Y entonces, como sobre esto, y casi como si empezamos a ir cerrando, me gustaría platicar contigo, ¿no? O sea, cómo se mueven estos cuerpos, ¿no? Tú has hablado mucho del espectador adentro del espacio, pero Sí, también cómo piensas el cuerpo. Yo pienso también en esta idea de hacer una casa, o en esta idea de recombinar estas imágenes, ¿no? Entonces, ok. otra vez regresaría a la palabra del montaje. Mm, Y hay un cuerpo atrás de esto, hay un mm, movimiento, hay algo que se abre por ahí. mm, Y quería preguntarte un poco de esto, también lo que hiciste con Abril Sales, pues, es que también saludamos, una curadora muy talentosa que también estuvo en el Museo Amparo en una charla, no en este programa, pero hace no mm. mucho, y que creo que también participan, ¿no?, de tus obras. ¿Qué dirías de esto? Eh, Me gusta mucho, sí, como dirigirnos hacia allá, eh, porque justo como en toda, sí, como en todos los proyectos y como venía compartiendo en relación a que me interesa como el punto de vista que uno encuentra cuando está frente a las obras o cuando entra al espacio, el tipo de recorrido y las obras cómo modifican o interfieren con ese recorrido, con esa experiencia, cuál es como la impresión que tienes de los materiales o las dimensiones o los colores, sí, siempre estoy como con esta inquietud de cómo un determinado espectador, y por eso en un principio era como los cuerpos, como el cuerpo es un elemento recurrente que yo hago uso como dentro de la obra, eh, pero luego ya se vuelve más como es un espectador, porque es un espectador que tiene emociones, porque es un espectador que hay como, sí, o sea, sí, hay juicios como que él ya posee, ya hay aprendizajes como que él ya tiene, entonces ya deja de ser un cuerpo y ya se vuelve para mí, o bueno, fue como ese tránsito, es un individuo, ¿no? Y en relación a eso, incluso hay un proyecto que solo lo menciono de forma rápida, que se llama Performance para Dos, Canción de Amor, que es un proyecto que hice acompañado de la Ladera Oeste, que era un espacio de exposiciones en Guadalajara. Eh, para ese proyecto, incluso como que mis inquietudes acerca de este individuo iban más allá como de qué es lo que desea, ¿no? Cuando está frente, o sea, estás dentro de una exposición y ves a otra persona dentro de ese espacio de exposición y detona en ti deseo, ¿sabes? O sea, incluso ya fue como llevar como la situación hacia ese lugar. Porque todo el tiempo como para mí es importante como apuntar hacia esta como natura humana que al final somos nosotros y que son todo este cúmulo de emociones y de todo lo afectivo, ¿no? Sin hacer como directamente mención como hacia todas estas cosas, pero sí me importa como que las piezas, como que las reflexiones estén como haciéndonos recordar o haciéndome recordar a mí que las estoy haciendo, como hay afecciones, hay un cúmulo como de sensaciones que es importante como atender. No solamente tiene que ver con la parte intelectual o con la parte complaciente visual, sino hay como todo esto que no se ve, que no es como palpable, que me interesa activar, que me interesa como reconocer, que me interesa como poner como ciertas obras que están como incitándolo o como despertándolo, y por eso también en las últimas piezas todos estos materiales que buscaban ser sensuales para el tacto, como la seda, o como las formas de las cerámicas, o como las formas de las herrerías, que son como todas estas curvas, como que invitan, como que generan como cierta ritmo
de cómo se miran, pero también de cómo se recorren con la mano y qué es lo que sucede con esa mano que está sintiendo, ¿no? Eso al final es como una... como es algo que estoy como persiguiendo, como con cada uno de los proyectos. Y que creo que se vincula mucho con esto que estás compartiéndome. Porque sí, al final lo que yo puedo aportar como en el instante de exposición, como ese instante como de memoria del que yo puedo formar parte con alguna obra, pues es muy fugaz, ¿no? Pero intenta como atender como esta parte de los afectos o de lo sensual que, que, que somos. Totalmente. Y siento que hay algo en la misma palabra emoción que tú construyes, Uh -huh. que de allá viene, ¿no? Y que precisamente en este texto es algo presente y se menciona de cómo la emoción es algo que sale, ¿no? Algo que Uh se -huh. mueve desde adentro, desde un adentro. Sí. Y creo que hay algo muy interesante y una forma de membrana, ¿no? Entre estos distintos posibilidades de enlazar, ¿no? Uh Estos -huh. fragmentos, estas formas, estas posibilidades de lectura que a veces se prestan más a la mirada o se modifican a través de la mirada. Tú nos dijiste estos cuadros que están grandes más o menos como un rostro, entonces, que entretengo una relación Uh casi -huh. casi de uno a uno u otras Sí, cosas que me parece poderoso. sí, sí, eso en relación a la pieza que está ahora mismo en el museo, sí, hubo como esas, o sea, fue un ejercicio como personal y finalmente ya cuando alguien se enfrenta a esa pieza, a mí me gusta mucho como las reflexiones que estás compartiendo en relación a si es como una situación de superposición y como de construcción, eh, que se refuerza con el mismo montaje. Eh, pero luego para mí una cosa muy interesante siempre ha sido como recibir las impresiones del público, ¿sabes? Digo, nunca he hecho como ese ejercicio, como de preguntarles, ¿y tú qué entiendes en esta pieza, no? Como del Gabriel Rosas Alemán. Pero para mí se vuelve como mucho más rico porque quiero saber si fue exitoso como esa investigación o como esa inquietud que detonó en mí hacer estas piezas, ¿no? O sea, yo es algo que sigo haciendo, pero me interesa mucho saber cómo las recibe el otro, ¿no? Sí, en este caso me encantaría mucho ver la exposición para ver con qué otras piezas está conviviendo Cinco Gotas de Ribotril ahora mismo. Entonces estaré visitando el museo muy pronto para también tener yo como esta impresión de cómo se ve esta pieza dentro de una sala de museo, ¿sabes? Sí. Eh, y luego ya de ahí como detonar como, ok, quizá esto sí resultó o esto no, y entonces eso que detona en mí para seguir haciendo como nuevas piezas que investigan eso. Totalmente, bueno, ya verás, ya en el sitio web, para quien no esté del Museo Amparo, si entran precisamente a la página que mostramos antes, allá se puede ver esta conversación de obras, y Ok, precisamente las piezas están por salas, así que allá pueden estar viendo, y por supuesto que, bueno, esperamos que puedas visitar el museo muy pronto, Gabriel. sí, no, tengo mucho esa misión. Pronto lo haré. Bueno, pues allá te esperamos. Entonces, te agradecemos Gracias. mucho, Gabriel. Agradecemos a todas y a todos los que han estado en escucha de esta conversación, que se queda online por si alguien quiere regresar a verla o compartirla con alguien Ok, más. Con Quehaceres súper. regresamos el 26 de mayo y esperamos a todos por aquí. Un Nina, saludo muchas gracias. No, no sé si querías agregar algo, Gabriel, perdón. No, nada, solo muchas gracias, Nina. Muchas gracias al museo también por todo, como la transmisión. Y nada,
estamos pendientes de las más actividades. Gracias. Un saludo. Un saludo.